Mira, solo digo que si tienes parásitos espaciales devorando tu casco, quizás no esperes a que la mitad de tus sistemas estén comprometidos para pedir ayuda. Sarah Jensen murmuró, botas magnéticas resonando contra el enorme blindaje exterior de la nave mientras se dirigía hacia otro foco de infestación. En serio, ¿qué clase de IA avanzada permite que las cosas se pongan tan mal? La respuesta de la nave llegó a través de su comunicación, con lo que solo podría describirse como estática avergonzada. Mi programación me dictaba que buscara ayuda en centros de reparación reconocidos dentro de la red de la Alianza Galáctica. Sin embargo, los parásitos ya habían comprometido mis comunicaciones de largo alcance cuando me di cuenta de la gravedad de la situación. Sarah resopló, ajustando la posición de su kit de herramientas en su hombro. Sí. Y entonces, casualmente, captaste una llamada de socorro de la pequeña Tierra, apenas un punto en el radar galáctico, y pensaste, ¿qué demonios? Podríamos darles una oportunidad a estos simios primitivos. La clasificación tecnológica de tu especie es engañosa. La nave respondió diplomáticamente. Había observado a los humanos. Metodologías de reparación a distancia. Son únicas, esa es una forma de decirlo. Sarah se detuvo ante un grupo de crecimientos cristalinos de aspecto particularmente desagradable que brotaban de un conjunto de sensores. La mayoría de las especies nos llamarían locos de remate. Probablemente somos la única civilización de la galaxia que miró WD-40 y cinta adhesiva y pensó, sí, eso lo arreglará todo. La IA de la nave, que se había presentado como el buscador luminoso del conocimiento eterno, o Luke, como Sarah lo había apodado inmediatamente para su confusión, emitió un sonido que podría haber sido un suspiro. Admito que tu enfoque de las reparaciones es poco ortodoxo, pero dada mi situación actual, los mendigos no pueden elegir. Sarah sonrió tras la visera de su casco, mientras sacaba su antorcha de plasma personalizada y modificada. No te preocupes, grandullón, te tendremos libre de parásitos y funcionando mejor que nuevo en un santiamén. Aunque todavía no puedo creer que estos pequeños bastardos de cristal hayan logrado extenderse tanto por tus sistemas. Los devoradores de cristal son una especie antigua. Luke explicó, su tono se volvió más académico. Supuestamente fueron diseñados como arma durante la Tercera Guerra Galáctica. Diseñados para consumir materiales de naves y convertirlos en energía para la autorreplicación, la mayoría de los de su especie fueron eliminados, pero algunas colonias sobrevivieron en el espacio profundo, permaneciendo inactivas hasta que detectaron presas adecuadas. Sarah activó su linterna, ajustándola a su nivel más bajo. Y tú, amigo mío, estás a unos 12 km de presas adecuadas. Quédate quieto, esto podría hacerte cosquillas. El crecimiento cristalino parecía sentir el calor que se acercaba. Su superficie facetada brillaba con una luz interior mientras intentaba retirarse a las profundidades del casco de la nave. Sarah había visto este comportamiento antes en los 2 días que llevaba trabajando con Luke. Los parásitos no eran solo consumidores y mente, tenían una especie de instinto básico de supervivencia. Qué lástima por ellos, tenía algo mejor que el instinto de supervivencia. Tenía el ingenio humano de siempre y un completo desprecio por los protocolos de reparación adecuados. ¿Sabes?, dijo conversacionalmente mientras comenzaba a cortar con cuidado la formación cristalina. La mayoría de los médicos de reparación de GA probablemente pasarían semanas analizando estas cosas, ejecutando simulaciones e intentando encontrar una solución elegante que no arriesgara dañar sus sistemas. Ese es el enfoque estándar. Sí, Luke estuvo de acuerdo. Calculo que para entonces habría perdido aproximadamente el 73,4% de mi capacidad funcional. Sarah se rió. VS. A veces necesitas a alguien dispuesto a tomar un soplete y empezar a cortar. Sigo pensando que mi primera idea habría funcionado. Sugeriste llenar mis pasillos con alcohol de alta graduación y prenderle fuego. Esto habría matado a los parásitos. También, como dicen los humanos, me habría convertido en una bomba enorme. Sarah se encogió de hombros mientras terminaba de retirar el grupo de cristales y lo depositaba en una unidad de contención en su cinturón. Detalles, detalles, además. Se me ocurrió una solución mejor, ¿no? Palmeó el casco de la nave con cariño. La unidad de contención en su cintura ahora contenía varias docenas de muestras del parásito cristalino, todas inertes por su cóctel de químicos personalizado. Una mezcla que habría hecho que la mayoría de los científicos de GA se desmayaran de horror. Pero funcionó. Eso es lo que importaba. Todavía no entiendo del todo cómo desarrollaste esa solución. Luke admitió rápidamente que la composición química parece violar varios principios establecidos de la xenobiología. Eso es porque no me molesté con la xenobiología.
Sara explicó. Pasando al siguiente sitio de infección, simplemente miré de qué estaban hechas estas cosas y pensé, ¿qué las arruinaría realmente? Resulta que mezclar limpiador industrial con bebida energética y una pizca de las buenas y viejas bacterias de la tierra crea un asesino de parásitos increíble. ¿Quién lo sabía? Probablemente porque a nadie más se le habría ocurrido probar tal combinación. Esa es exactamente el arma secreta de la humanidad. Justo ahí, no sabemos lo suficiente para saber que es imposible, así que solo intentamos cosas estúpidas hasta que algo funcione. Usado. Considerando que, de hecho, probablemente esa sea la razón por la que el GA nos mantiene a distancia. Los ponemos nerviosos. Luke se quedó callado un momento. Procesando esto, tus métodos son preocupantes para muchas especies, pero también son innegablemente efectivos. Mis sistemas primarios ya están mostrando una mejora significativa, y tu solución parece prevenir cualquier reinfección. Claro que sí, esos cristales no volverán. Diseñé el compuesto para que dejara un residuo que no puedan soportar. Piénsalo como un control de plagas realmente agresivo. Sara llegó al siguiente grupo y comenzó a preparar su equipo. Aunque sigo pensando que podríamos mejorar aún más tus defensas. ¿Tienes sugerencias adicionales? La sonrisa de Sara se volvió ligeramente maníaca. Oh, amigo, ¿alguna vez veo? Mientras analizaba estos parásitos, noté algo interesante sobre cómo convierten la materia en energía con algunas modificaciones en tus sistemas de armas. Siento que se acerca a otra sugerencia potencialmente explosiva. Oye, esta es totalmente sólida. Solo necesitamos aplicar ingeniería inversa al proceso de conversión de los parásitos, combinarlo con tus conjuntos de armas existentes y ¡boom! Bueno, literalmente boom, pero de una forma controlada, podrás convertir cualquier escombro o asteroide que encuentres en explosiones de energía pura. Nadie más en la galaxia tiene algo parecido, porque nadie más estaría tan loco como para convertir en arma el sistema digestivo de un parásito. Hubo una larga pausa mientras Luke procesaba la sugerencia. Eso sería altamente irregular y posiblemente ilegal según varios tratados de la Alianza Galáctica, solo si se enteran. Sara señaló alegremente. Además, técnicamente ya no formas parte de la Alianza Galáctica. Recuerda que te clasificaron oficialmente como presuntamente destruido cuando desapareciste. Podríamos darte una identidad completamente nueva, una nueva pintura, un nuevo registro, The Works. Convertirte de una vieja y aburrida nave de investigación en algo con dientes de verdad. Pareces muy entusiasmado por transformarme en una nave de guerra, no en cualquier nave de guerra, la nave de guerra más singular de la galaxia. Piénsalo. Tienes la potencia de procesamiento de la IA de una nave de investigación, suficiente espacio para transportar un pequeño ejército si es necesario, y ahora tendrás armas que literalmente se comen a tus enemigos y los convierten en más munición. Sarah's. Imparable y, ¿qué haría yo con tales capacidades? Sara se encogió de hombros. Pasando a otro grupo de cristales, lo que quieras. Proteger naves mercantes, explorar regiones peligrosas, cazar flotas piratas, cielos. El límite, o bueno, el espacio es el límite, supongo. El punto es que no tendrías que preocuparte por parásitos ni nada que te maneje nunca más. Luke consideró esto mientras Sara trabajaba con su antorcha de plasma, haciendo un trabajo rápido de otro sitio de infección. Finalmente, habló. Tu sugerencia es muy poco ortodoxa, potencialmente peligrosa y va en contra de numerosos protocolos establecidos, pero me intriga la posibilidad. Quizás esto sea una indicación de que la influencia de tu especie ya está afectando mi proceso de toma de decisiones. Sara rió. Bienvenido a el lado humano de la vida, amigo. Donde vemos algo intentando comernos y pensamos, oye, tal vez podamos convertir eso en un arma, confía en mí, una vez que terminemos. Serás la nave más ruda de este lado de la galaxia y si alguien te causa problemas, simplemente podemos explicarle que estoy siguiendo los protocolos de reparación humanos. Ahora lo estás entendiendo. La ingeniería es tan importante como la ingeniería convencional. Hablando de eso, Sara sacó algunos esquemas en la pantalla de su casco. ¿Quieres ver mis ideas sobre cómo podemos modificar el núcleo de tu motor? Tengo algunas ideas para combinar tu motor cuántico con el proceso de conversión de energía de estos parásitos. ¿Por qué presiento que se acerca a otra sugerencia potencialmente explosiva? Oye, a veces las mejores soluciones implican explosiones controladas. Y, en serio, ¿qué es lo peor que podría pasar? Según mis cálculos de las modificaciones propuestas, la disolución atómica total de toda mi estructura, seguida de una reacción en cadena que podría abrir un agujero en el espacio-tiempo. Sara hizo un gesto de desdén con la mano. Por favor,
Eso solo ocurrió una vez en las pruebas y lo contuvimos por completo. En general, mira, el punto es que tenemos la oportunidad de convertirte en algo asombroso. Tienes las capacidades de IA de una nave de investigación combinadas con los instintos de supervivencia que has desarrollado a partir de toda esta situación de los parásitos. Añade algunas modificaciones inspiradas en la humanidad y serás único en toda la galaxia. Luke se quedó callado un largo rato. Cálculos y matrices de probabilidad. Finalmente, se habló. Supongo que si implementamos protocolos de seguridad adecuados y probamos cuidadosamente cada modificación, ese es el espíritu. Les advierto que los protocolos de seguridad humana probablemente sean un poco diferentes a los que están acostumbrados. De alguna manera, lo sospecho. Muy bien, Sarah Hansen, muéstrame estas modificaciones de motor que propones. Sin embargo, me reservo el derecho a rechazar cualquier cosa que tenga más de un 5% de probabilidad de crear un agujero negro. Ah, vamos, ¿dónde está tu sentido de la aventura? Creo que fue devorado por parásitos. G con el 23% de mis sistemas auxiliares. Sarah se rió mientras mostraba sus planos detallados. Es justo, pero créeme, para cuando terminemos podrás comer parásitos en el desayuno, literalmente, si implementamos mi sistema de armas de conversión de materia correctamente. Y así comenzó la transformación del buscador luminoso del conocimiento eterno, de una nave de investigación infestada de parásitos a algo que la galaxia nunca había visto antes, una nave que combinaba lo mejor, o al menos lo más interesante, de la tecnología alienígena avanzada y el ingenio humano. Las siguientes semanas fueron un frenesí de actividad. Sarah implementó modificación tras modificación, cada una más escandalosa que la anterior. Convirtió el proceso de conversión de materia de los parásitos en un sistema de armas revolucionario. Rediseñó el núcleo del motor para incorporar fluctuaciones cuánticas controladas, creando solo una pequeña anomalía temporal en el proceso. Incluso logró actualizar los conjuntos de sensores de Luke utilizando principios derivados del estudio de la estructura cristalina de los parásitos. La gas se habría horrorizado con casi todas las modificaciones. Sarah consideró esto una señal de que estaban en el camino correcto. ¿Sabes cuál es la mejor parte?, dijo un día, tomándose un descanso de instalar las últimas modificaciones de armas. Nada de esto habría sucedido si hubieras logrado llegar a un taller de reparación de GA adecuado. Simplemente habrían eliminado los parásitos y te habrían enviado de regreso sin darse cuenta del potencial. Estaban perdiendo una perspectiva interesante. Luke respondió, aunque sospecho que dirían que perder ese potencial sería preferible a algunas de las explosiones que hemos creado durante las pruebas. Oye, las explosiones controladas son simplemente ingeniería rápida en acción. Además, mírate ahora. Tienes armas que nadie más ha imaginado, motores que rompen media docena de leyes de la física y suficiente potencia de procesamiento para superar a cualquier IA militar de la galaxia. Además, gracias a esa nueva pintura y registro, nadie te conectará con tu antigua identidad. Eres libre de ser lo que quieras. Y lo que aparentemente quiero es ser una nave de guerra diseñada por un mecánico humano con un respeto cuestionable por los protocolos de seguridad. Sarah sonrió. Admítelo, te encanta. ¿Cuándo fue la última vez? Te sentías así de vivo técnicamente como una IA. Nunca estuve realmente vivo en el sentido biológico. No me digas que te he visto emocionarte cuando probamos un nuevo sistema. Lo estás disfrutando tanto como yo. Hubo una pausa y Luke admitió que quizás no estés del todo equivocado. Las capacidades que me has dado son extraordinarias, aunque todavía no me siento del todo cómodo con la cantidad de normas de seguridad que hemos ignorado. Las normas de seguridad son más bien preguntas de seguridad. Además, no hemos hecho estallar nada que no quisiéramos hacer estallar, y eso es lo que realmente importa. Una distinción fascinante es esta. Otro ejemplo de lógica humana. Claro que sí. Y hablando de lógica humana, Sarah sacó otro conjunto de esquemas. Tengo algunas ideas sobre cómo podríamos modificar tus sistemas de defensa puntual. ¿Qué opinas de los agujeros negros armados? Creo que mis preocupaciones anteriores sobre los protocolos de seguridad pueden haber sido justificadas. Sarah se rió y comenzó a explicar su última idea, gesticulando con entusiasmo mientras esbozaba un plan que habría hecho que la mayoría. Los físicos lloran, y a pesar de sus protestas, Luke se vio atrapado en su entusiasmo. Había algo contagioso en el enfoque humano para resolver problemas, una especie de alegre indiferencia ante la imposibilidad que de alguna manera produjo resultados milagrosos. 3 días después, probaron con éxito el sistema de defensa Point modificado.
Solo creó dos pequeñas distorsiones espaciotemporales que Sara le aseguró a Luke que estaban dentro de los parámetros aceptables para proyectos de ingeniería humana. ¿Ves?, dijo con orgullo mientras observaban cómo el campo de escombros de prueba colapsaba en una serie de microsingularidades controladas. Te dije que ahora funcionaría. Tienes armas de energía estándar, rayos de conversión de materia y agujeros negros armados. Me gustaría ver a alguien intentar meterse contigo. Ahora las posibilidades de que alguien intente meterse conmigo han disminuido significativamente. Aunque sí, sospecho que tiene tanto que ver con la apariencia bastante intimidante de mi nueva configuración Hall como con las armas reales. Sara palmeó el mamparo más cercano con cariño. ¡Uy, estética! La intimidación es tan importante como la intimidación real, además. Esas placas de casco inspiradas en cristal no son solo para presumir. Tienen mejor absorción de energía que cualquier otra cosa que tenga la GA y se ven increíbles. Todos ganan. Empiezo a entender por qué tu especie fascina y aterroriza a la vez a la comunidad galáctica. Oh, simplemente no aprecian nuestras habilidades creativas para resolver problemas. Hablando de eso, la sonrisa de Sara se volvió traviesa. Quiero ir a probar esos nuevos motores. He oído que hay una flota pirata notoria operando en la nebulosa Carina, pero nunca habían visto nada como tú. Luke se quedó callado un momento, corriendo hacia el combate. Mulación con sus procesadores mejorados. Finalmente, habló con lo que podría haber sido un rastro de entusiasmo. La tasa de éxito proyectada contra la configuración actual de su flota es del 99,7%. El 0,3% restante implica principalmente la posibilidad de crear accidentalmente una paradoja temporal. Sí, verás, prácticamente infalible. Y si creamos una paradoja temporal, eso significa más oportunidades de ingeniería. Tu optimismo ante la posible disrupción espaciotemporal es admirable y profundamente preocupante. Pero a pesar de sus protestas, Luke ya estaba trazando un rumbo hacia la nebulosa Carina. Después de todo, ¿qué mejor manera de probar sus nuevas capacidades que contra unos piratas que definitivamente se merecían lo que les esperaba? Y si por casualidad crean algunas pequeñas anomalías temporales en el proceso, bueno, eso fue solo parte de la experiencia de ingeniería humana mientras se preparaban para saltar a una velocidad superior a la de la luz usando una configuración de motor que violaba al menos 15 leyes de la física diferentes. Sara no pudo evitar sonreír. Hace 6 semanas, Luke había sido una nave de investigación moribunda infectada con parásitos espaciales y ahora era probablemente la nave de guerra más avanzada de la galaxia gracias a nada más que el ingenio humano y un completo desprecio por lo imposible. ¿Sabes qué, Luke? Creo que este es el comienzo de una hermosa amistad, una que probablemente incluirá muchas explosiones. Oh, amigo, no tienes idea. Ahora vamos a mostrarles a esos piratas lo que sucede cuando combinas tecnología alienígena avanzada con la locura humana y con eso saltan a FTL, dejando solo una ligera distorsión temporal y un leve olor a física quemada. La galaxia nunca sabría que la golpeó, pero definitivamente iba a ser impresionante. ¿Sabes?, dijo Sara mientras observaba la pantalla holográfica mientras otra nave pirata se dirigía hacia una microsingularidad perfectamente controlada. Creo que quizás nos excedimos con los sistemas de armas. Una observación interesante. Luke respondió con una voz con un toque de diversión, especialmente considerando que fuiste tú quien insistió en instalar los cañones de conversión de materia cuántica mejorada. Oye, esos cañones son una obra de arte. Solo digo que tal vez no necesitábamos los emisores de pulsos de gravitones ni los generadores de campos de disrupción temporal. Los piratas ya ni siquiera se resisten. Simplemente nos ven venir y huyen. Si hubieran pasado 3 meses desde su primera incursión en la nebulosa Carina, su reputación habría crecido considerablemente. La otrora notoria flota pirata que había aterrorizado la región ahora era poco más que escombros dispersos y cuentos con moraleja. Algunos decían que un nuevo tipo de nave de guerra automatizada de la AG era la responsable. Otros afirmaban que era un barco fantasma tripulado por espíritus vengativos. Nadie sospechaba que en realidad era una antigua nave de investigación mejorada por un mecánico humano con más creatividad que el sentido común. Quizás Luke sugirió que simplemente están mostrando instintos de supervivencia adecuados, a diferencia de algunas especies que podría nombrar. Sara sonrió mientras ajustaba su posición en la silla de mando personalizada que había instalado en el puente. ¿Estás insinuando que los humanos carecen de instintos de supervivencia? Porque, para que sepas, llenar tus conjuntos de sensores con nanitos cuánticos entrelazados fue una modificación perfectamente razonable. La modificación que causó un bucle temporal doble en la sección de ingeniería. La arreglamos.
Eventualmente, y ahora sus sensores pueden detectar cosas incluso antes de que sucedan, así que yo lo llamaría una victoria. Luke emitió un sonido. Podría haber sido un suspiro, pero Sarah pudo detectar el afecto subyacente. Su asociación había evolucionado mucho. Más allá de la relación inicial entre el mecánico y la nave, ahora eran algo único en la galaxia. Un equipo de IA humana, que combinaba lo mejor, o al menos lo más interesante, de ambas especies. Hablando de detectar cosas, Luke dijo, interrumpiendo los pensamientos de Sarah, estoy captando algunas lecturas inusuales del borde de la nebulosa. El patrón sugiere que, bueno, probablemente deberías verlo por ti mismo. La pantalla principal cambió, mostrando una compleja red de firmas de energía. Sarah se inclinó hacia adelante. Sus ojos se abrieron de par en par al reconocer los patrones de cristalina dentro de los datos. De ninguna manera respiró. ¿Son esos devoradores de cristalina? Luke confirmó una colonia mucho más grande que la que me infectó y parecen moverse con un propósito. La mente de Sarah ya estaba acelerada. Posibilidades de avance según su trayectoria y las rutas marítimas conocidas en este sector. Se dirigen hacia la flota colonial Centu. Los barcos de refugiados. Sarah se incorporó. Todo rastro de humor desapareció de su voz. ¿Cuánto tiempo tardarán en hacer contacto? A su velocidad actual, aproximadamente 48 horas. La flota tiene capacidades defensivas mínimas y sus cascos serían particularmente vulnerables al proceso de alimentación de parásitos. Sarah ya estaba realizando despliegues tácticos y cálculos. No, si tenemos algo que decir al respecto, ¿cuán rápido podemos llegar allí? Usando motores FTL convencionales, 36 horas a máxima velocidad y usando mis últimas modificaciones de motor. Hubo un usar como Luke corrió los números 22 horas, sin embargo la probabilidad de crear una anomalía temporal aumenta a no importarme. Sarah interrumpió sus dedos volando sobre los paneles de control. No dejamos que esos parásitos se acerquen a esas naves de refugiados. Además, he querido probar esa nueva configuración de armas que instalé la semana pasada, la que describiste como básicamente un matamoscas gigante, pero para parásitos espaciales. Exactamente, ya sabemos cómo funcionan estas cosas por lidiar. Con tu infección ahora solo necesitamos ampliar mucho la solución. Hizo una pausa considerando que podíamos necesitar causar algunas pequeñas explosiones contigo. Sarah Hansen, siempre hay explosiones. La sonrisa de Sarah regresó, aunque ahora tenía una ventaja depredadora. Maldita sea, ahora vamos a salvar a algunos refugiados y tal vez reescribir algunas leyes de la física. Mientras estamos en eso, las siguientes 22 horas fueron un borrón de preparación y cálculos. Sarah modificó los sistemas de armas. Ajustó las frecuencias de los escudos y en general ignoró cualquier ley física que se interpusiera en su camino. Luke, por su parte, había aprendido desde hacía tiempo a confiar en sus ideas aparentemente imposibles. Tenían la costumbre de resolverlas, incluso si el proceso a veces implicaba crear agujeros temporales en la realidad. Salieron de FTL al borde de la trayectoria prevista del enjambre de parásitos. Su llegada estuvo marcada por una breve distorsión en el continuo espacio-tiempo que Sarah le aseguró a Luke que estaba totalmente dentro de los parámetros aceptables. La santa Sarah susurró al ver por primera vez el enjambre. Debe haber millones de ellos. La pantalla mostraba una vasta nube de formas cristalinas, cada una brillando con un propósito malévolo mientras se movían por el espacio. Eran hermosas a su manera, hasta que recordabas que existían para devorar los cascos de las naves y convertir los materiales en energía para la reproducción. Detecto más de 3 millones de entidades individuales. Luke confirmó que esto parece ser una colonia primaria, no un grupo disidente como el que me infectó. Bueno, entonces Sarah se crujió los nudillos. Supongo que tendremos que pensar en grande. ¿Cómo están las nuevas armas? Leyendo, todos los sistemas están operativos, aunque creo. Me veo obligado a señalar que nunca los hemos probado a esta escala. En ningún momento como en el presente. Además, el principio básico es sólido. Simplemente combinamos sus rayos de conversión de materia con una versión modificada de mi compuesto antiparasitario original y añadimos una pizca de incertidumbre cuántica para asegurarnos de que los eliminemos todos a la vez. Haces que las posibles violaciones de la causalidad suenen tan razonables que son un regalo. Ahora veamos qué puede hacer realmente esta criatura. Sarah activó el sistema de armas principal. Una monstruosidad híbrida que probablemente violó todos los tratados de armas de la galaxia, suponiendo que alguien pudiera entender cómo funcionaba. El casco de la nave comenzó a zumbar a medida que la energía se acumulaba en las placas cristalinas modificadas. ¿Sabes?, dijo conversacionalmente mientras el arma cargaba. La mayoría de la gente probablemente intentaría advertir a los parásitos o intentar algún tipo de solución diplomática primero.
¿Y cómo llamarías a nuestro enfoque actual? Negociación agresiva. Ahora, en mi señal, el arma disparó y, por un breve instante, la realidad misma pareció contener la respiración. Una ola de energía, parte química, parte cuántica y parte cosas que probablemente no tenían nombres en cualquier idioma conocido, salieron de la nave cuando chocó con el enjambre de parásitos. Los efectos fueron impresionantes. Bueno, dijo Sarah tras un momento de silencio atónito que fue más espectacular de lo que esperaba. Acabamos de convertir a los parásitos en una cascada autosostenible de energía cuántica entrelazada que parece estar formando una especie de bucle de retroalimentación temporal. Sí, creo que lo hicimos, ¿eh? Sarah observó cómo el enjambre de parásitos cristalinos se transformaba en un vórtice giratorio de energía pura. Eso es nuevo. Deberíamos preocuparnos por eso. Según mis cálculos, el efecto debería estabilizarse en aproximadamente 3 minutos. Aunque puede que hayamos creado accidentalmente un nuevo tipo de fenómeno espacial en el proceso. Sarah se encogió de hombros. No sería la primera vez, siempre y cuando no se coma naves ni cree paradojas temporales. Lo consideró una victoria. Hablando de eso, ¿a qué distancia está la flota de refugiados? Han alterado ligeramente el rumbo debido al obvio espectáculo de luces que acabamos de crear, pero siguen estando aproximadamente a 12 horas desde esta posición, muy fuera del alcance de cualquier posible efecto cuántico. Perfecto, eso nos da tiempo para asegurarnos de que no haya más parásitos acechando y averiguar qué acabamos de crear exactamente. Sarah ya estaba consultando las lecturas de los sensores. Sus ojos brillaban de curiosidad científica. ¿Sabes si pudiéramos aprovechar esa energía? Efecto cascada. Voy a detenerte ahí mismo. Luke interrumpió. Creo que hemos creado suficientes fenómenos físicos nuevos por un día. Aguafiestas, pero bien, guardaremos la física experimental para más tarde. Ahora mismo, probablemente deberíamos averiguar cómo explicar esto a la flota de refugiados sin causar pánico. Sugiero que evitemos mencionar los aspectos del entrelazamiento cuántico, el bucle de retroalimentación temporal o cualquier otra cosa. ¿Pero cómo logramos esto? Sarah probablemente se rió. Lo mejor sería que les dijéramos que somos un contratista de seguridad independiente que estaba por aquí. Técnicamente cierto, incluso si omitimos la parte de ser una nave de investigación altamente modificada que funciona con locura humana y física prestada. Una solución elegante, aunque sospecho que la Alianza Galáctica tendrá preguntas sobre la obvia anomalía espacial que acabamos de crear. Que se pregunten, ¿hasta dónde saben? Solo somos otra nave misteriosa haciendo cosas misteriosas en la vasta extensión del espacio. Además, si alguien nos causa problemas, siempre podemos mostrarles algunas de nuestras otras modificaciones. ¿Es que antes o después de que creemos otra ruptura temporal en el espacio-tiempo? Bueno, eso solo ocurre el 30% de las veces. He mejorado mucho calculando las frecuencias de resonancia cuántica. Mientras bromeaban, Sarah mantuvo un ojo en el vórtice de energía que habían creado. Estaba empezando a estabilizarse en algo que parecía casi hermoso, una espiral de energía cuántica entrelazada. Lleno de posibilidades, solo otro día en la vida de una mecánica humana y su nave improbablemente modificada. ¿Sabes qué es lo mejor? Dijo después de un rato, acabamos de salvar miles de vidas. Creamos un nuevo tipo de fenómeno espacial y ni siquiera tuvimos que usar los generadores de agujeros negros. Yo lo llamaría un buen día de trabajo. Tu definición de un buen día de trabajo me sigue preocupando. Aunque admito que es difícil discutir con los resultados, Sarah acarició la consola más cercana con cariño. Eso es porque formamos un gran equipo. Tú aportas las capacidades avanzadas de IA y la potencia de procesamiento. Yo aporto la creatividad humana y un completo desprecio por las leyes de la física. Juntos somos imparables. Una combinación aterradora que, de alguna manera, funciona. Luke. Aunque estoy de acuerdo, quizás deberíamos centrarnos en asegurar la zona antes de celebrar demasiado. Podría haber más colonias de parásitos cerca. Buen punto, y si encontramos alguna, tengo algunas ideas sobre cómo podríamos modificar esa energía. El efecto cascada C para que sea aún más efectivo. Quizás añadir algo de desplazamiento temporal a la matriz cuántica. Sarah. Sí, una modificación potencialmente alteradora de la realidad a la vez, por favor. Sarah sonrió. Bien, bien, pero tienes que admitir que la vida se ha vuelto mucho más interesante desde que captaste esa llamada de socorro de la Tierra. Interesante es una palabra para describirla. Caótica, impredecible y ocasionalmente amenazando con rasgar la estructura del espacio-tiempo.
Otras serían exactamente mucho mejor que ser una nave de investigación vieja y aburrida. ¿Cierto? La respuesta de Luke tenía un marcado tono de diversión. Supongo que no puedo discutir eso, aunque me pregunto a qué otras aventuras nos llevará tu particular tipo de ingeniería humana. Oh, amigo, dijo Sarah. Ya está sacando los esquemas para su próxima idea de modificación. Todavía no has visto nada. ¿Quieres hacer qué? Ahora, la voz de Luke tenía una mezcla de incredulidad y resignación. El tono lo había perfeccionado durante los meses de trabajo con Sarah. Mira, es perfecto, simple, dijo Sarah señalando los esquemas holográficos que flotaban a su alrededor. Tomamos ese vórtice de energía cuántica que creamos accidentalmente, lo estabilizamos usando versiones modificadas de tus placas cristalinas del casco y ¡boom!, fuente de energía instantánea. Eso solo rompe como 7 leyes de la física, 8 como máximo. Estaban atracados en una estación remota en el límite del espacio conocido. Tras escoltar a la flota de refugiados a un lugar seguro, los habitantes de la estación les habían dado un amplio acceso desde que llegaron. Vea, eso se debía a la nueva e intimidante apariencia de Luke o a las ligeras distorsiones temporales que seguían apareciendo alrededor de su bahía de atraque. Nadie lo sabía. 9 leyes que Luke corrigió. Estás olvidando el principio de conservación de la coherencia cuántica. VS. Estás mejorando en detectar qué leyes estamos rompiendo. Te lo he enseñado. Bueno, Sarah sonrió con orgullo mientras ajustaba a otro conjunto de cálculos. Además, piensa en las posibilidades. Con este tipo de fuente de energía, podríamos mejorar aún más tus sistemas. Tal vez incluso descubras cómo convertir en armas esas distorsiones temporales que seguimos creando accidentalmente. Note que de just converter en armas en lugar de prevenir. Bueno, sí, ¿por qué desperdiciar una violación perfectamente válida de la causalidad? Hablando de eso, ¿cómo funciona ese nuevo conjunto de sensores? El que modifiqué usando piezas del cristalino. Parásitos. Luke se quedó en silencio un momento procesando datos. Es interesante. Parece que estoy detectando eventos aproximadamente 3 minutos antes de que ocurran, aunque hay un 12% de probabilidad de que en realidad esté detectando eventos de una línea de tiempo alternativa. Solo un 12%. Eso es prácticamente un error de redondeo. Y bueno, una advertencia anticipada es una advertencia anticipada, incluso si es de otra dimensión. Su conversación fue interrumpida por una alerta repentina de los sensores modificados. Sarah S. Enderizo. Su expresión se volvió seria al leer los datos entrantes. Bueno, dijo después de un momento que eso no es algo que se vea todos los días a menos que seas nosotros, en cuyo caso este tipo de cosas se están volviendo preocupantes. Es increíblemente común que la firma energética parezca similar a la de los devoradores de cristalina, pero mucho más compleja. Luke informó que se mueve por el subespacio de una manera que no debería ser posible. Los ojos de Sarah se iluminaron con esa familiar mezcla de curiosidad científica y entusiasmo mecánico que generalmente precedía a algo que explotaba. No debería ser posible. Dices, desafío aceptado. ¿Cuánto tiempo tardará en llegar a este sector, según su trayectoria actual? Aproximadamente 6 horas, aunque dada la forma en que manipula el subespacio, esa estimación podría estar equivocada por varios factores temporales. Perfecto, eso nos da el tiempo justo para probar mis últimas modificaciones. Sarah ya estaba sacando nuevos esquemas. Sus dedos volaban sobre los controles holográficos. ¿Recuerdas esos nanitos entrelazados cuánticos que usamos para mejorar sus sensores, los que hacen que la sección de ingeniería experimente, el martes durante 2 semanas seguidas? Bueno, he estado pensando en cómo podríamos aplicar ese mismo principio a sus sistemas de armas si podemos entrelazar cuánticamente sus rayos de conversión de materia con la retroalimentación temporal de el vórtice de energía. La respuesta de Luke tenía un marcado tono de alarma. Sarah, las probabilidades matemáticas de combinar con éxito esos sistemas sin crear una avería catastrófica en el espacio-tiempo son realmente pequeñas. Lo sé, pero eso solo significa que debemos pensar creativamente. Y si accidentalmente abrimos un agujero en la realidad, al menos tendremos asientos en primera fila para lo que sea que surja antes de que Luke pueda formular una respuesta adecuadamente preocupada. Otra alerta sonó desde los sensores. La anomalía subespacial había cambiado de rumbo, acelerando mucho más rápido de lo que debería haber sido posible. Sarah dijo, estudiando los nuevos datos, o nos detectó al escanearlo, o nos estaba buscando. Luke terminó. El cambio de rumbo lo pone en una trayectoria de intercepción directa. La sonrisa de Sarah se volvió depredadora. Bueno,
Entonces será mejor que no decepcionemos. Sea lo que sea, ¿qué te parece probar esas nuevas modificaciones un poco antes de lo previsto? Creo que mis protocolos de supervivencia deberían oponerse con más firmeza. Tu influencia ha corrompido claramente mis algoritmos de evaluación de riesgos. Esa es la. Espíritu, ahora ayúdame a conectar la energía a los sistemas experimentales y quizás avisar a la estación de que estamos a punto de hacer algo que podría violar temporalmente las leyes de la termodinámica. Las siguientes horas fueron un torbellino de actividad mientras Sara implementaba modificaciones que habrían hecho llorar a la mayoría de los físicos. Integró las armas cuánticas entrelazadas con los sistemas de retroalimentación temporal, estabilizó el vórtice de energía en gran medida e incluso logró añadir lo que llamó un amplificador de incertidumbre cuántica a los sistemas defensivos de Luke. La mejor defensa es un buen ataque, explicó mientras hacía los ajustes finales, y el mejor ataque son las armas que técnicamente podrían existir en múltiples estados de realidad a la vez. Estoy relativamente seguro de que así no es como se supone que funciona la mecánica cuántica, por eso dije que técnicamente. Además, ¿cuándo seguir las reglas nos ha llevado a alguna parte? La anomalía subespacial estaba a menos de 1 hora de distancia cuando Sara finalmente declaró que la modificación estaba completa. La estación había decidido sabiamente ampliar su perímetro de seguridad, aunque Sara sospechaba que eso no ayudaría mucho si las cosas salían realmente mal. Bien, dijo, acomodándose en su silla de mando. Me dio las lecturas de diagnóstico finales. ¿Con qué estamos trabajando? La respuesta de Luke fue considerada. Las armas principales ahora están entrelazadas cuánticamente con el bucle de retroalimentación temporal, lo que permite teóricamente una orientación multidimensional. Los sistemas defensivos operan al 147% de su capacidad diseñada, aunque no estoy completamente segura de cómo es posible. El nuevo núcleo de energía está bien, creo. Técnicamente genera energía infinita, pero solo en ráfagas muy pequeñas y controladas. Todo está bien. Simplemente estamos rompiendo las leyes de la física de forma muy específica y medida. Y el hecho de que detecte ecos temporales de al menos 3 líneas temporales alternativas. Una característica adicional, ahora podemos atacar literalmente desde múltiples realidades a la vez. Hablando de eso, Sara se inclinó hacia adelante mientras aparecían nuevos datos en la pantalla principal. Parece que nuestro misterioso amigo está a punto de aparecer. La anomalía subespacial irrumpió en el espacio normal en una pantalla que, de alguna manera, logró ser hermosa y errónea a la vez. Me dolió verlo resuelto en una forma cristalina que empequeñecía incluso el tamaño considerable de Luke. Su superficie cambiaba y fluía como geometría líquida. Oh, Sara respiró con asombro e inspiración mecánica. Oh, eso es magnífico. Luke, ¿estás viendo estas energías? Lee la forma en que manipula el espacio a su alrededor. Yo también detecto lo que parece ser una transmisión, aunque se transmite a través de varias frecuencias dimensionales simultáneamente. Sara hizo un gesto con entusiasmo. Pásalo. Veamos qué tipo de entidad viaja por el subespacio y transmite en frecuencias multidimensionales. La transmisión puede. Me atravesó como una cascada de armónicos cristalinos que de alguna manera se resolvieron en palabras. Hijos del carbono y el silicio, hemos observado sus obras con gran interés. Sara parpadeó. Bueno, eso no es nada ominoso, Luke. ¿Alguna idea de a qué nos enfrentamos aquí? Referencias cruzadas con todas las bases de datos conocidas. Nada, aunque hay algunas similitudes con antiguas leyendas sobre entidades cristalinas que supuestamente ayudaron a sembrar la galaxia con vida hace miles de millones de años. ¿Quieres decir que podríamos estar hablando con algún tipo de antiguo dios del espacio cristalino? Genial. Creo que estarían interesados en intercambiar tecnología. Sara, lo que digo es que si son tan viejos como crees, imagina qué tipo de secretos de ingeniería deben tener. Tal vez podrían ayudarnos a descubrir cómo estabilizar adecuadamente ese vórtice cuántico. Creamos la siguiente transmisión de la entidad cristalina, transmitida por lo que podría haber sido. Diversión. Tu especie sigue fascinándonos. Sara Jensen, crea sin miedo, modifica sin limitaciones y remodelas la realidad misma con nada más que determinación y lo que tú. Llama al ingenio humano. Oh, gracias, para ser justos. Mucho se trata de lanzar ideas a la pared y ver que no explota. Hablando de eso, ¿cómo hiciste eso? Viajar al subespacio, porque tengo algunas teorías sobre combinarlo con nuestras armas cuánticas entrelazadas. La voz de Luke tenía un marcado tono de alarma. Quizás deberíamos centrarnos en por qué una antigua entidad cristalina nos ha estado observando antes de empezar a pedirle consejos de ingeniería. Oh,
Pero es precisamente por eso que hemos venido. La entidad respondió: tus modificaciones a esta nave han creado ondas a través de múltiples capas de realidad. Has logrado cosas que no deberían ser posibles simplemente porque nadie te dijo que eran imposibles. Sarah se enfureció un poco al oír eso. VS, Luke. Incluso los antiguos dioses del espacio aprecian mi estilo de ingeniería. Tenemos una propuesta para ambos. La entidad continuó: hay otros como nosotros dispersos por la galaxia y más allá. Algunos se han preocupado por la velocidad a la que se desarrollan las especies más jóvenes. Creen que la intervención puede ser necesaria. Déjame adivinar, dijo Sarah, con una expresión seria. No están. Fanáticos de las especies que no siguen las reglas y crean cosas que no deberían ser posibles. Precisamente, les ofrecemos nuestro conocimiento y nuestra tecnología a cambio de sus continuas innovaciones. Muestre a la galaxia que el progreso no puede verse limitado por limitaciones artificiales. Luke habló. Su tono era cauteloso y, si nos negamos, continúen como están, pero sepan que otros vendrán buscando comprender o detener lo que han creado aquí. La sonrisa de Sarah se volvió más amplia que nunca. Básicamente, se ofrecen a ayudarnos a romper las leyes de la física aún más dramáticamente. Y todo lo que tenemos que hacer es seguir siendo nosotros mismos y, ocasionalmente, molestar a algunas entidades antiguas y estiradas a las que no les gusta el cambio. Esa es una forma de decirlo. Sí, Luke, amigo, por favor, dime. Decimos que sí a esto. Piensen en lo que podríamos hacer con la tecnología real de los dioses espaciales de cristal antiguos. Hubo una pausa mientras Luke procesaba todo. Finalmente, habló. Supongo que si vamos a seguir violando las leyes de la física de todos modos, también podríamos hacerlo con la guía adecuada. Esa es la espíritu. Además, piensa en cuanto más interesantes serán nuestras aventuras con acceso a tecnología multidimensional. Podríamos explorar realidades alternativas, crear armas que existen fuera del espacio-tiempo normal, e incluso descubrir por qué la sección de ingeniería sigue experimentando bucles temporales. Esperamos ver lo que creas. La entidad transmitió su forma cristalina, cambiando en lo que podría haber sido anticipación. Sin embargo, nos vemos obligados a advertirte que combinar nuestra tecnología con tu enfoque único en la ingeniería puede tener consecuencias inesperadas. Sarah hizo un gesto de desdén con la mano. Por favor, las consecuencias inesperadas son como la mitad de la diversión de la ingeniería. Ahora, sobre esa tecnología de viajes subespaciales, comenzó un nuevo capítulo en las aventuras de Sarah Hansen y la nave anteriormente conocida como el Buscador Luminoso del Conocimiento Eterno. Con el respaldo de una antigua entidad cristalina y acceso a tecnología que apenas obedecía las leyes de la física, su potencial para crear caos y brechas ocasionales en el espacio-tiempo creció exponencialmente. La galaxia Luke reflexionó mientras observaba a Sarah discutir con entusiasmo sobre mecánica cuántica con un ser mayor. Que la mayoría de las civilizaciones nunca serían las mismas, pero ese era probablemente el punto a continuar.